escasos 78 años, ingresé a la universidad en el servicio del Hospital José Joaquín Aguirre a fines del año 51. Por lo tanto, para el golpe yo tenía más o menos 22, 23 años de servicio ya. Bueno, una vez ya ingresado, yo venía de trabajar en dos fábricas. Una que era la fábrica de Chiteco, donde en una huelga que hicimos en el año 50 más o menos, durante el gobierno de Videla, fue la primera vez que caí detenido, porque la huelga la tuvimos que defender contra los cruminos que existían en aquellos tiempos. Y una vez que ingresé al hospital, asumí rápidamente las labores de las inquietudes de ver qué es lo que ocurría con el gremio de los trabajadores del hospital. Y junto con empezar a trabajar allí, a continuación vimos de que el hospital era una parte de la Universidad de Chile y que en el resto de la universidad ya existía un gremio, que era la APUS, cuya sigla representaba la Asociación de Profesores y Empleados de la Universidad de Chile. Por lo tanto, nosotros primero declaramos que éramos partidarios de engrosar aquella fila y por lo tanto en el año más o menos 58-60 se produjo un vuelco cualitativo muy fuerte por cuanto la gente del Hospital José Joaquín Aguirre desde ya traía un historial de lucha gremial, cosa que la trasladamos al interior entonces de la Universidad de Chile. Participé yo en los primeros gremios del año 60 más o menos en el hospital y a continuación nos incorporamos a la universidad y a partir del año 67 llegué a ser presidente hasta 1973, el golpe. Por lo tanto, hay una trayectoria de más o menos unos 10 años en que rica experiencia en cuanto a la unidad de los trabajadores, al desarrollo del gremio y también a las conquistas gremiales. Porque por aquellos años el personal estaba muy desvalido y eran muchas las necesidades que existían. Por lo tanto, había un terreno fértil que logramos nosotros explotarlo y entonces el gremio en cada batalla y en cada conquista se fue desarrollando y se fue perfeccionando, pero a su vez se fue prestigiando. Por lo tanto, para poner una fecha de referencia, a 1973 éramos más o menos de 1000 afiliados que tenía el gremio, con una clara participación desde Arica hasta Osorno, que es donde estaban las sedes regionales de la Universidad de Chile. Bueno, eso logró también de que el gremio se extendiera y nos transformáramos en un gremio de carácter nacional. Otro capítulo importantísimo es por ahí, por el año 68, cuando se desarrolla la reforma universitaria. Debemos ser bastante precisos de eso. Los funcionarios no dominábamos para nada y no teníamos ninguna preparación en cuanto a qué es lo que perseguían los estudiantes. ¿Qué significaba esta famosa reforma universitaria que había explotado en la Universidad Católica, pero que en la Chile también había tomado tal fuerza de que ya era muy difícil que hubiesen decanos antirreformistas? Es decir, todo el mundo como que se embarcó en este proceso de la reforma, unos más, otros menos, y de allí viene entonces también un capítulo muy importante para los funcionarios, porque logramos establecer el derecho a la participación en el gobierno de la universidad. Eso significó de que en el año 68 más o menos, la rectoría, por acuerdo del Consejo Universitario, invitara al gremio de la PUSH a participar como invitado en el Consejo Universitario. Felizmente me tocó a mí en aquella oportunidad representar al gremio en el Consejo y logramos entonces empezar
empezar a trabajar con los estudiantes y hacer nuestras las políticas de cambio, cambios avanzados, que nosotros logramos, cosa muy como una quimera, plantear que estábamos por una universidad revolucionaria. Sacamos títulos de esa forma, sin darnos cuenta de que la consigna como tal no representaba realmente lo que los estudiantes querían. Los académicos estaban un poco más rezagados, y los funcionarios éramos más impetuosos, pero desgraciadamente sin tener todos los elementos. Pero lo que debe quedar bien claro es que fuimos aliados con los estudiantes y en muchas batallas participamos juntos. Y repito de que los académicos participaron, pero en una forma un poco posterior. Bueno, esa etapa logró posicionarnos al interior de la universidad del perfecto derecho de que los funcionarios tuviesen su derecho a participar en un porcentaje de un 10%. Previa a una larga huelga que hicimos con la universidad, con la Casa Central tomada, con las facultades tomadas y con un respeto extraordinario de parte de los estudiantes hacia el gremio de los funcionarios. Yo creo que siempre las relaciones entre gremios fueron excelentes. A partir de eso mismo, ¿cómo se vive la última semana desde su trabajo? La semana previa al golpe, ¿cómo se vive? O sea, de alguna manera, los últimos 2 meses ya se avecinaba que venía un conflicto, no se sabía en qué iba a terminar, pero ¿usted cómo viene esa última semana? ¿De alguna manera tuvieron indicios de lo que podía venir? ¿Cómo enfrentaron ese proceso de la última semana y el día del golpe? ¿Cómo fue ese periodo? Bueno, para remontarnos ese periodo tenemos que reconocer de que fue un periodo de mucha angustia, de mucha incertidumbre, mucha inseguridad, porque veíamos que día a día la derecha golpista prácticamente nos había arrinconado en varios temas. Por ejemplo, habían logrado paralizar lo que fue los camioneros, la locomoción colectiva, los servicios públicos, habían atentado contra las torres eléctricas. Es decir, el golpismo se había desatado de tal forma que veíamos que caía un ministro del Interior, era cambiado, que llegaba un ministro militar. Es decir, una situación realmente angustiosa. Ahora, nosotros a través de la CUT recibíamos instrucciones de que el golpe lo íbamos a parar con la movilización de los trabajadores. Yo recuerdo que nos indicaban de que ante la menor intención que nosotros viéramos que algo venía, había que llegar a sus lugares de trabajo, mantenerse allí para esperar las instrucciones de la CUT. Yo recuerdo que el día lunes habíamos convocado a un plenario nacional del gremio, que era una estructura superior, por cuanto venían todos los delegados de provincia. Y ese día martes venían en viaje muchos delegados de provincia. Incluso en mi casa yo alojaba a un compañero de Valparaíso, que él ya estaba en Santiago. Y uno de los temas, además de los problemas internos gremiales, era examinar la situación de la política del país. Por lo tanto, la inquietud que teníamos era tan fuerte que estábamos movilizados, pero movilizados totalmente desarmados. Es decir, estábamos organizados como gremio, pero no había ningún otro tipo de organización, salvo aquellos que eran militantes de algún partido político.
pero los gremios en ese momento lo único que hacían era organizarse y plantearse cómo somos capaces de entregar nuestra cuota junto con los otros trabajadores. Es decir, se planteaba un paro nacional. La idea que rondaba era decir, oye, esto lo paramos con un paro nacional de X días. Pero jamás nos imaginamos de que el golpe militar iba a ser tan sangriento que iba a descabezar tanto a los dirigentes políticos como a los dirigentes sociales, a los dirigentes poblacionales, a los dirigentes gremiales. Es decir, la caza de brujas que se desató, pero fue terrible. Por lo tanto, cualquier indicio que nosotros hubiésemos tenido de autodefensa, la verdad es que quedaba totalmente minimizado por esta gran preparación que tenía la Fuerza Armada. Yo diría que hubo una equivocación en cuanto a calcular tanto las fuerzas y los grados de organización de la Fuerza Armada, como también la mentalidad que tenían frente al golpe. Yo creo que jamás nadie se imaginó que iba a ser tan sangriento. Y aún más, yo recuerdo haber leído un libro donde se relatan, creo que se llama El Día Decisivo, donde se reconoce de que las Fuerzas Armadas esperaban de que hubiese más resistencia y que ellos estaban preparados para 2 o 3 meses. Y esto escrito, dicho para los primeros días de septiembre, durante septiembre. Por lo tanto, no hay explicación lógica que hoy día nosotros observemos los antecedentes que ocurrieron en el año 74-75, donde los días más crueles, los días en que las violaciones a los derechos humanos fueron tan graves, cuando ya sabían que el pueblo estaba desarmado. Ellos sabían de que el pueblo estaba desarmado, por lo tanto, ¿cuál era el temor que ellos mismos habían sembrado de que habían 30.000 cubanos, que el país estaba armado, etcétera, etcétera? Yo creo que esa misma política de presentar las cosas fue lo que a ellos los tenía realmente asustados. Y producto de ese error es que también aplicaron las formas más terribles para evitar cualquier levantamiento. ¿Qué día usted detenido? ¿Cómo? ¿Qué día detenido? Yo caí detenido el día 6 de noviembre. En el Consejo Normativo Superior habían 5 representantes, digamos, del sector de la Unidad Popular y 5 representantes de lo que era el Frente Universitario, que agrupaba Democracia Cristiana, Radical y Partido Comunista de derecha. Yo era representante allí y mi jefe también era representante, pero del otro sector. Por lo tanto, cuando vino el golpe, yo no me presenté a trabajar, dejé pasar unos días. Entonces, cuando llamo a mi jefe y le digo de que ya llegó el momento en que yo me tengo que reintegrar, me comunica que la situación es bastante grave, pero que me recibe y me manda a otro servicio. Un servicio que estaba en la avenida La Paz, que era la clínica psiquiátrica. Y allí me detienen en la clínica psiquiátrica. Fue un día posterior a un allanamiento general que hubo en el Hospital José Joaquín Aguirre, donde todos los funcionarios llegaron a la cancha. Como yo trabajaba de noche, entonces ese día no me pillaron, pero sí me pillaron al día siguiente. De ahí nos sacó la aviación y aparecimos, después de estar un par de días perdidos, sin saber el lugar, nos encontramos en un lugar de la Fuerza Aérea y subimos. Yo supe al menos cuál es el lugar. Yo salí de la Gran Avenida para ir al 33, creo que se llama Capitán Ávalo. Por lo tanto, hubieron varios días en que ignoro completamente por dónde pasé, pero salí de la Capitán Ávalo. ¿Qué fue lo que, o sea, en este momento, qué es lo que más recuerda, como de repente,
¿Qué fue lo más fuerte que vio o lo más fuerte que sintió usted durante los días de detención? ¿Qué fue lo más potente, por así decirlo? Mira, ahí hay cosas que fueron muy terribles. Pero yo diría que lo que culmina es el simulacro de fusilamiento. Todos los otros dolores físicos, la corriente en los testículos, la corriente en el ano, los golpes, todo eso como que pasa. Pero el simulacro de fusilamiento, yo creo que sí, psicológicamente es lo más terrible. Porque nos ponen, nos tapan primero, nos cubren el cuerpo con frazada y atrás se siente la gente que camina. Entonces el milico se acerca y dice: es la última oportunidad, sálvate. Tienes que decir dónde están las armas, porque era lo que más preguntaban eran las armas. Y aquí hay un hecho que me olvidaba. A esa altura ya sabíamos que Alejandro Rojas, que era el presidente de la FES, estaba fuera del país y que Enrique París ya había muerto. Por lo tanto, la información que nos llegó es que ante cualquier situación que nos ocurriera, había que responsabilizar a París y a Alejandro Rojas. Por lo tanto, todas las presiones que existían era decir: el jefe es Alejandro Rojas. Entonces, como ya no teníamos más antecedentes que entregar, llegaban los milicos caminando y se sentían los pasos, decían: atención, prepararse. Entonces el milico se volvía a acercar y decía: "¿Sabes, huevón? Esta es la última oportunidad, sálvate, tenés familia, tenés esto". Entonces uno no tenía elementos que entregar. Entonces llegaba y ahí llegaba la orden de disparar. Puta, pasaron los segundos. Y al final se acerca el milico: te salvaste, huevón, ándate a la cabaña donde estábamos. Entonces eso es lo más terrible, porque en ese intervalo, puta, uno piensa en su gente, la familia, los hijos. Puta, se recorre el mundo en un par de segundos y ya lo tiene liquidado. Psicológicamente ya estamos liquidados. ¿Alguna vez recibió alguna carta o algún tipo de documento donde se le haya pedido disculpas o se le haya pedido perdón por todo lo que pasó? Bueno, yo tengo el libro del Ministerio del Interior, donde sale todo lo exonerado, y previo a eso nos convocaron para entregar los antecedentes. Y la directora de esa comisión, creo que era Ana María Sepúlveda, creo, me mandó dos cartas. Una donde negaban el derecho a ser calificado como exonerado político. Y una segunda donde agradecía, previa apelación, aparecía una felicitación por todo el aporte que se habían entregado, aportes individuales para esclarecer la situación que realmente había ocurrido. Pero así fue, oficialmente, que el gobierno, el ministerio, no sé, yo no recibo alguna carta. Pero más que eso, yo creo que la universidad como institución empleadora
No hace mucho hice un acto en el Salón de Honor. Yo me hice presente, habían otros compañeros exonerados, pero si bien es cierto, se brinda, y como justo derecho, se brinda un homenaje a los desaparecidos, a compañeros fusilados, etcétera, etcétera. El tema de los exonerados queda relegado y sigue siendo relegado. Nosotros tenemos un organismo que ha tratado de solucionar los problemas, pero ocurre que la universidad como institución empleadora, que hoy día no abre las puertas y no recibe, pero que en su momento, sencillamente, sean cuales sean las razones, en su momento sencillamente ignoró el tema. Aun cuando lo que la universidad podría hacer no le significa ningún costo económico, porque cualquier revisión que fuera en el cálculo de la renta sería con cargo al ISP, no con los fondos propios de la Universidad de Chile. Sin embargo, en eso yo creo que hemos fracasado como organismo de exonerado, porque no hemos logrado aprovechar las instancias de los consejeros estos que existen ahora, que son los senadores, el Senado Universitario. No hemos sido capaces de que esos integrantes hoy día, que fueron los mismos cargos que nosotros utilizamos en el 73, las funciones son exactamente las mismas. Es decir, y ellos no se motivan, nadie toma la bandera de este problema y de repente, oye, queremos mandar una carta, pero de eso no pasa nada allá. Entonces ahí yo creo que nosotros como organismo gremial tenemos una deuda con nosotros mismos, pero especialmente con los compañeros que confían y que esperan una solución económica. Si los viejos son